Este es un podcast hecho por 1976. Conversaciones entre amigos sobre género, orientación sexual, identidad de género, diversidad y salud mental. Para todas, todos y todes. Hola, les damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan en nuestro segundo episodio de nuestro podcast de 1976. Hoy nos acompaña Pedro Vélez y mi nombre es Clara Cosio y hoy vamos a conversar alrededor de una pregunta que probablemente nos hayamos hecho o que hemos escuchado que las personas se hacen con frecuencia o que incluso alguien nos pudo haber preguntado. Pedro, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Hola Clara, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a este podcast. Creo que es una pregunta pertinente, pero podríamos darle un poco de contexto. ¿Por qué en un podcast sobre diversidad, interseccionalidad, nos hacemos una pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, yo creo que muchas personas pueden en su vida hacerse la pregunta de, bueno, ¿yo nací o yo me hice? Y ahí está el contexto de qué fue primero, el huevo o la gallina. Ok, entonces es una pregunta que con mucha frecuencia hace referencia como a dos conceptos que yo creo que es importante que nos queden claros desde este momento porque vamos a volver a ellos en nuestra conversación. Y es que quisiera que nos hablaras un poco sobre el concepto de genética y epigenética y eso qué relación tiene con el huevo o con la gallina. Bueno, entonces ya entrando como un poco a profundidad, que yo creo que van a salir muchos aspectos de esto, pero el primer punto que tocas creo que es relevante y es qué es genética y qué es epigenética. Y si nos vamos un poquito a las clases de biología por allá del colegio, tú sabes que todos estamos hechos de células, ¿sí? Cada rincón de nuestro cuerpo está hecho de células. Tenemos trillones de células, pero a mí me gusta explicar como que cada una de esas células tiene como un manual de instrucciones, ¿cierto? Es como un libro en donde está escrito cómo se comporta esa célula, qué características tiene esa célula, y a ese libro nosotros le pusimos un nombre y se llama ADN. En esa cadena de ADN está escrito nosotros prácticamente cómo vamos a ser como a nivel biológico, ¿cierto? Y la genética precisamente es la ciencia que estudia cómo ese libro de instrucciones termina al final repercutiendo en nuestra apariencia física, en nuestro cerebro, en nuestros órganos, incluso en lo que hacemos, decimos, pensamos. En cada una de esas características puede influir ese libro llamado ADN, y eso es genética. Es decir, la genética determina de alguna manera, en alguna medida, nuestros comportamientos, nuestras características, nuestra manera de ser, incluso como la predisposición a desarrollar algunas enfermedades a lo largo de la vida. Correcto, así es. Okay. Influye, si nos ponemos a pensar también en aspectos de enfermedad, de patología, en asuntos de salud, por supuesto. Sí. ¿Y la epigenética? Bueno, y la epigenética es un concepto no tan viejo como el estudio de la genética, pues que empezó por allá con Gregor Mendel. La epigenética, por el contrario, llevamos 20, 30 años máximo estudiándola y es precisamente cómo factores de lo que nos rodea, del medio ambiente, de nuestra sociedad, permite que algunos genes o partes de ese ADN, de ese libro, se manifiesten de una forma o no se manifiesten. Es decir, hoy sabemos que el medio ambiente también influye en nuestra genética. Es decir, influye en nuestra herencia. Si se va a manifestar de una manera o no se va a manifestar. Ok. O sea, es como el efecto que factores ambientales pueden tener sobre ese manual de instrucciones, sobre el ADN. Exactamente. Es como el ejemplo más típico es, yo tengo un libro y yo un día decido arrancarle una hoja a ese libro, ¿cierto? Entonces, la información va a estar, entre comillas, incompleta. Un poquito la epigenética es como si yo le anexara como una hojita por ahí, bueno, no anexarle, pero sí como de alguna manera subrayara algunas partes del libro como para darle relevancia o quitar algunas hojas del libro en donde le dicen esta información en este momento no es relevante para la historia. Okay. Más o menos eso es lo que hace como el medio ambiente sobre la genética. Bueno, entonces antes de que llevemos esta información como a qué relación tiene con los temas de orientación sexual, identidad de género y por qué estamos hablando de esto,
quisiera que repasáramos un poco como eso que hablamos en nuestro episodio anterior, cuando hablábamos de todas estas definiciones de identidad de género, de orientación sexual, cisgénero, transgénero, que nos expliques un poquito nuevamente, que repasemos nuevamente la definición de cada uno para que miremos cuál es la relación con la ética y la epigenética. Perfecto, súper. Si quieres empezamos por definición de sexo, ¿cierto? Yo creo que la definición de sexo parte desde una definición biológica que obviamente también se ha dicotomizado mucho de macho o hembra en las especies animales, por ejemplo, pero hoy sabemos que también existe la intersexualidad y es que nosotros tenemos unos cromosomas, ¿cierto? Que en términos generales es ese ADN, ese libro, cómo está organizado, es decir, la editorial del libro, qué tan bonito lo pusieron, qué tan organizado está dentro de esas células que tenemos. Entonces, esos cromosomas particularmente determinan, pues, o nos ayudan a mostrar qué es lo que va a pasar con nosotros los seres humanos. Resulta que nosotros por allá en esa lista completa de editoriales del ADN, de cromosomas, podemos tener cromosomas que se denominan cromosomas sexuales, que tienen una gran relevancia en la expresión del sexo. Si tenemos genitales masculinos, si tenemos genitales femeninos, por ejemplo. Entonces, esa característica, esos cromosomas, hemos visto que para las hembras pueden ser XX y para los machos XY. Y ese cromosoma X o ese cromosoma Y va a determinar si tenemos genitales masculinos o genitales femeninos. XX genitales femeninos y XY genitales masculinos. Sin embargo, quiero hacer una salvedad, también hay personas que, a pesar de que tienen una configuración cromosómica XX o XY, pueden manifestar genitales contrarios a lo que el cromosoma particular muestra. Y también incluso podríamos hablar de que puede haber 3 cromosomas de más, trisomías, o que haga falta un cromosoma. Y eso va a determinar características físicas del sexo, ¿cierto? Ok, o sea, estás hablando entonces de la categoría sexo biológico. Exacto, de sexo biológico. Muy bien. ¿Qué categoría es la siguiente? Muy bien. La categoría siguiente que podemos definir es el género, ¿cierto? Como nuestra colega, nuestra compañera y amiga Julieta nos definió en el podcast pasado, el género es precisamente toda esa construcción social que se hace en referencia a cómo nos comportamos, qué preferencias tenemos, la manera de interactuar con el mundo de esos sexos biológicos, pero cómo a partir de ciertos factores culturales nos vamos mostrando en el mundo. Es decir, es una construcción sociocultural en relación a los sexos. Es decir, es la conciencia de identificarse como masculino o como femenino. Es una construcción consciente, cultural. Yo diría que ahí te me estás adelantando, porque ahí estaríamos hablando ya más de un asunto de identidad de género. El género en sí mismo es la construcción social que se hace. Y ya como individuos, y ahí retomamos eso que me estabas mencionando, es como individuos, ¿con qué género me identifico? Y ahí ya hablamos de identidad de género. Ok. Sí. Bueno, y la última categoría, orientación sexual. Exacto. Y eso es qué me gusta, ¿cierto? Si me gusta particularmente un género en específico, si me gusta particularmente un hombre, si me gusta una mujer, si me gusta una persona intersexual, si me gusta incluso una persona no binaria. Eso es la orientación sexual. Bueno, habiendo ya repasado entonces un poco sobre las categorías que mencionamos en nuestro episodio anterior y habiendo hablado sobre qué es genética y qué es epigenética, vamos a hacer un poco como la relación sobre qué dice la ciencia, la explicación sobre qué dice la ciencia frente a la pregunta de si se nace o se hace. Pero yo creo que es necesario que declaremos desde qué postura de la ciencia lo vamos a nombrar, porque podría haber muchas explicaciones teóricas, ¿cierto? Muchos modelos teóricos, muchos enfoques metodológicos, desde donde uno diría, teorizo este fenómeno y creo que se debe a esto. Pero nosotros desde las ciencias de la salud vamos a hablar como desde lo que el método científico en términos generales ha descrito pues como a través de la ciencia. Quisiera que nos contaras un poco, Pedro, cuáles son como esos principales hallazgos en términos de lo que la evidencia dice en la genética, lo que la evidencia dice en los estudios de anatomía, es decir, de las estructuras cerebrales, y si es cierto que existe un cerebro masculino y un cerebro femenino, y si eso determina que nosotros nacemos o nos hacemos. Es una muy buena pregunta, y creo que empezando por eso, yo te mencionaba en estos días, Clara, que estábamos hablando por fuera del podcast,
hablábamos que en estos días salió una inteligencia artificial que cogió un montón de neuroimágenes de cerebros masculinos y femeninos y se entrenó a la inteligencia artificial para reconocer patrones en esa neuroimagen, pues en resonancias magnéticas funcionales, reconocer qué resonancia era de un hombre o qué resonancia era de una mujer. Y tuvo una eficacia casi del 97%. Entonces nosotros conversábamos sobre lo que la inteligencia artificial nos está demostrando es que los cerebros masculinos y femeninos son diferentes o que tiene la capacidad de reconocer patrones. Exacto. Pero mira qué tan importante señalar eso, porque ahí empezamos a ver los sesgos, es decir, esos errores de interpretación que se producen cuando nosotros analizamos lo que nos dice la evidencia de la ciencia. Correcto. Y las conclusiones que inferimos a partir de lo que leemos. Y es muy importante tener eso en cuenta porque habitualmente cuando nosotros vamos a buscar algo a la ciencia, vamos a buscar algo como a lo que nos dice la evidencia, lo hacemos con sesgos e interpretamos con sesgos. Habiendo dicho eso, como esa alarmita que tenemos ahí, ¿qué nos puedes decir tú como de lo que dice la ciencia y los estudios y la evidencia frente a la genética, frente a la neuroanatomía y el dimorfismo cerebral? Perfecto. Y estamos centrándonos en la pregunta del huevo o la gallina frente a identidad de género. De acuerdo. ¿Cierto? Es como el foco por ahora. Ahorita podemos conversar un poquito sobre orientación sexual. Entonces, frente a la identidad de género, pues sabemos hoy, y ¿por qué hablábamos de genética y de epigenética? Porque sabemos que evidentemente nuestro cerebro, como está lleno de células, evidentemente su configuración, su estructura depende de lo genético, ¿sí? Es decir, el cerebro humano depende de factores genéticos. Sin embargo, el cerebro tiene varias particularidades. La primera de ellas es que evidentemente la epigenética también influye. Es decir, las neuronas, que son las células que pertenecen a nuestro cerebro, se forman como neuronas y no como glóbulos blancos, como células en nuestra sangre, precisamente porque algunos genes se activan y otros no, y eso lo determina la epigenética. Pero también esa epigenética hace que las neuronas se formen en algunas regiones del cerebro de una manera u otras, y encontramos muchos tipos de neuronas. Pero eso es lo de menos, entre comillas, porque nuestro cerebro tiene una condición que se llama plasticidad cerebral. Entonces, ¿la plasticidad cerebral qué es? Las neuronas se interconectan entre ellas. Nosotros tenemos alrededor de unas 80.000 millones de neuronas. Y cada una de esas neuronas, a través de impulsos eléctricos, como son respuestas como eléctricas y químicas, pueden interactuar con otro millón de neuronas distintas, una sola con otro millón de neuronas más. Entonces, toda esa red, todo ese conectoma de neuronas permite hablar de lo que hoy conocemos como mente, ¿cierto? Como la psique, ¿cierto? Y que no se reduce al cerebro, ¿cierto? Exacto, que no se reduce a la al cerebro. estructura como tal. Exactamente. Porque si fuera solamente como poner un montón de neuronas y ya, pues podríamos inclusive recrearlo en un laboratorio, factiblemente. Pero el conectoma, esa conexión, es lo que permite configurar la mente, ¿sí? Y precisamente cuando hablamos de identidad, no podemos dejar de pensar que la identidad hace parte de la construcción de nuestra mente, ¿sí? Entonces, es muy complejo decir que haya factores biológicos de entrada que estén directamente relacionados con la identidad. Pero tampoco podemos decir que el conectoma deja de existir sin la biología. Es decir, la biología también influye. Entonces, quiero dejar tres elementos claves. Es decir, sí puede haber elementos biológicos, aunque nos falta muchísima investigación para relacionar factores biológicos con identidad. 2, sí hay estudios en genética que han mostrado que hay algunos cromosomas, algunos genes específicos en ciertos cromosomas, que cuando interactúan entre ellos podría haber una correlación con identidades de género diversas. ¿Sí? Y podríamos entrar a profundizar cuáles particularmente son. Pero todavía estamos en estudios muy preliminares. Es decir, nos falta muchísima investigación sobre el tema. Esto nos lleva entonces al tercer elemento que te quería mencionar, y es que la identidad de género, específicamente, es el resultado del conectoma. Y ese resultado del conectoma no lo podemos reducir únicamente a lo biológico. Lo biológico es la base, el sustrato, pero de ahí a construir identidad es donde entra el factor ambiental también. Porque el conectoma se favorece de la interacción con el medio.
Y eso es lo que configura un individuo. ¿Sí? Y eso, leído en términos de la ciencia, es lo que permite afirmar que cada experiencia es individual. Es decir, que no se puede universalizar que un sujeto tenga una base biológica y, por ejemplo, su gemelo tenga una base biológica muy similar o la misma, y que estén expuestos a condiciones epigenéticas similares porque ambos están expuestos a las mismas condiciones de crianza, de familia, por ejemplo, pero ambos vivan experiencias de autorreconocimiento y de identidad de género diferentes. Correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y uno lo ve. Los estudios en gemelos, y ahora que lo mencionas, cabe aclarar que es un gemelo, ¿cierto? Porque hay gemelos monocigóticos y gemelos disigóticos. O sea, los que la gente llama los mellizos. Exacto. Entonces, gemelo idéntico versus mellizo. ¿Sí? El gemelo idéntico es que partimos de la misma célula. Solo hubo un espermatozoide y solo hubo un óvulo. Y por razones particulares del entorno y también por factores genéticos, terminaron saliendo dos individuos con los mismos genes. Eso es un gemelo idéntico, monocigóticos. En cambio, los mellizos o gemelos fraternos, también conocidos como gemelos disigóticos, pues había un óvulo por un lado, otro óvulo por el otro, que fueron fecundados por dos espermatozoides distintos, pero empezaron a crecer en el ambiente uterino al mismo tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, comparten la misma genética que dos hermanos cualquiera, lo que pasa es que crecieron juntos en el útero. Por lo tanto, tendrán factores epigenéticos similares por estar en el mismo útero, pero no tendrán la misma genética. Entonces, tomando en cuenta eso, estudiar los gemelos idénticos que comparten los mismos genes, estudiar gemelos disigóticos que comparten factores epigenéticos similares y estudiar hermanos cualquiera nos permite empezar a mirar y a comparar factores ambientales y factores genéticos y cómo influyen. Y evidentemente hemos visto que en los gemelos monocigóticos sí hay una tendencia mayor a encontrar que si uno de los dos tiene una identidad de género diversa, es probable que su gemelo idéntico tenga un poco más de probabilidad de tener una identidad de género diversa. Eso nos podría decir, ¿hay factores genéticos? Probablemente sí. Pero si nos vamos a mirar las muestras de los estudios, tú y yo lo conversábamos, veíamos que son muestras todavía muy pequeñas. Por supuesto. Y es que la manera en la que los estudios se han diseñado obedecen también al modelo teórico sobre el que se está comprendiendo el fenómeno en ese momento. Entonces, hace 10, 20, 30, 40 años comprendíamos la identidad de género desde una mirada e intentando comprobar la hipótesis de esa comprensión del modelo teórico, diseñábamos un experimento. Por lo tanto, teníamos probablemente muchísimos sesgos y esos resultados los analizábamos con otros sesgos y eso nos movía como hacia otra explicación. Eso también en parte explica por qué nosotros tenemos como relaciones de causalidad y le atribuimos relaciones de causalidad a los fenómenos que encontramos. Entonces, creemos que e intentamos pensar que si es así es porque nació así. Es decir, nos movemos como en un asunto muy, muy dicotómico. Muy bien. Y creo que eso que estás mencionando, Clara, es importante y es que una tarea grande que tiene la ciencia es reconocer sus propios sesgos. Eso lo podemos conversar ahorita un poquito más, claro, ¿cierto? Pero es fundamental poderlo hacer. Listo. Entonces, partiendo de eso, y como hablando un poquito del asunto de identidad, y mencionando factores de epigenética y mencionando factores de conectividad cerebral, esa relación directa que nosotros como individuos tenemos con la identidad y cómo nuestro cerebro se moldea a esa construcción de identidad, yo te quería preguntar a ti. Bueno, porque no hemos hablado nosotros a qué nos dedicamos, y ese no es el objetivo, ¿cierto? Pero obviamente como estamos cercanos a la ciencia y nos gusta entender el comportamiento humano, yo te quería preguntar, ¿tú qué piensas de cómo nuestra identidad de género, ¿sí?, puede ir de alguna manera moldeándose a un ecosistema o a un medio externo? Moldeándose, como adaptándose, como a las construcciones y a las situaciones que nosotros tenemos en el contexto, sí, claro. Creo que definitivamente no estamos determinados por la cultura, pero que sí estamos influenciados por la cultura de manera muy significativa. No solo por la cultura, sino también por la manera en la que se comunica la cultura,
por la manera en la que se comprenden los fenómenos, por la manera en la que nos acercamos a la comprensión de lo que es anormal versus anormal. Y ahí entonces se introduce de nuevo como el sesgo de dicotomía que tenemos, en el que comprendemos siempre los fenómenos como desde dos miradas muy opuestas, ¿cierto? Y lo quisiera traer entonces, eso que comentaste ahorita, no quisiera que se nos quedara por fuera, porque en esa comprensión de las miradas opuestas, de cómo hemos estado habituados a acercarnos a los fenómenos y a conocer los fenómenos, tú mencionabas un término que para mí es relativamente nuevo, que es el conectoma. Cuando yo estudié medicina y psiquiatría hace ya algún tiempo, estudiábamos que había como dos cerebros, el cerebro masculino y el cerebro femenino. Hoy, claramente ese es un hallazgo que se ha reevaluado, que se ha pasado como por otras hipótesis y que definitivamente hemos llevado como a otras consideraciones. Quisiera que me contaras un poquito de eso, porque yo recuerdo que decíamos, esta estructura está en los cerebros masculinos y está en los cerebros femeninos. Y eso ha sido una conclusión que se ha llevado a interpretaciones que desde los mercados, que desde la cultura, que desde los contenidos que consumimos en redes sociales se vuelve casi que se mercantiliza. Así es. Como por ejemplo el famoso mito que existía hasta hace muy poco, que evidentemente que los cerebros eran distintos, pero además que un hemisferio era el emocional y el otro hemisferio era el racional, ¿cierto? Inclusive hay muchas imágenes por ahí, uno ve en Google sobre la diferencia de los dos cerebros. Entonces yo creo que hay muchos mitos sobre el estudio del cerebro. Yo creo que eso en parte se debe a que seguimos siendo hijos de la frenología. La frenología fue una ciencia que se dedicó hace mucho tiempo, por allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a decir que dependiendo de la forma del cráneo, podíamos determinar si la persona era amable, si era carismática, si era una persona responsable. Es decir, tratábamos de categorizar regiones del cerebro y decir que ciertos fenómenos comportamentales estaban muy focalizados en algunas áreas. De eso se desprende mucho, como yo creo que la idea de esto es un cerebro masculino con esta anatomía, esto es un cerebro con hemisferio racional, hemisferio emocional, con esta anatomía. ¿Pero somos hijos de la frenología o persistimos en el intento y en el deseo de categorizar, clasificar, nombrar, dividir y comprender? Porque la frenología per se no surgió de la nada, ¿cierto? Fue el producto de nuestra intención de comprender un fenómeno a partir de categorizarlo, clasificarlo, dividirlo, segregarlo. Tienes toda la razón. Es decir, seguimos siendo hijos de ese deseo de categorizar y la frenología fue hija de eso, ¿cierto? Pero aún con las ayudas que tenemos hoy, ¿sí? Pues yo creo que, por ejemplo, lo sabemos, una tomografía por emisión de positrones es el resultado de un avance de la ciencia gigantesco, ¿cierto? Cada vez más las inteligencias artificiales nos permiten leer mejor los electroencefalogramas. Entonces, a pesar de todos los avances, todavía nuestra intención, parte un poco del cerebro primate que tenemos como seres humanos, de buscar clasificar, de encontrar patrones que sean lo más sencillos posibles para tratar de entender el mundo. Y hoy nos estamos dando cuenta, bueno, ya muchos lo han sabido, que el mundo no es tan sencillo como nosotros quisiéramos que fuera. Es más diverso de lo que pensamos, Exacto. Es mucho más diverso de lo que pensamos. Ok. Quisiera que no nos quedáramos pues solo como en esta parte de identidad de género y que habláramos un poco sobre esto que comentabas, pero respecto a la orientación sexual. Bueno, con respecto a la orientación sexual hay más estudios, ¿cierto? Precisamente porque la orientación sexual, y eso lo vamos a conversar probablemente en otro podcast más adelante, un poco la historia sobre incluso la patologización que se ha hecho de la identidad de género y de la orientación sexual, pero de la orientación sexual se ha estudiado más porque además ha sido un fenómeno más visible, que se le ha dado más visibilidad. Muchos textos homéricos, pues de Homero, hablaban de relaciones homosexuales entre héroes, ¿cierto? Pues todos conocemos la famosa relación entre Patroclo y Aquiles, y así muchas otras relaciones a lo largo de la historia en diferentes civilizaciones. Entonces, la homosexualidad ha sido un tema mucho más visible. No eso implica que la identidad de género diversa no haya estado presente, pero no la hemos visibilizado. ¿Sí? Y la hemos medido, la hemos contado. Yo creo que no.
yo creo que no se ha contado tanto. Y en la narrativa, en la literatura tampoco se ha hablado tanto. Sí hay algunos libros, pero se ha hablado mucho más de la homosexualidad. Entonces, obviamente, como se ha estudiado más, se ha hablado más, hay más estudios sobre las posibles causas que de alguna manera hacen que haya orientaciones sexuales diversas. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Se ha encontrado que en padres que han tenido varios hijos varones, la probabilidad de que un hijo varón, después de haber tenido varios hermanos mayores varones, de que su orientación sexual sea homosexual, por ejemplo, estamos hablando de varones, ¿sí?, es mucho más alta a sus primeros hermanos, por ejemplo. Y esto, de alguna manera, se ha tratado de entender por la concentración de testosterona en el ambiente intrauterino, que de alguna manera va quedando en esa madre generación tras generación de sus hijos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de eso hay mucho más, como más estudio, hay un poco más de peso y más relevancia en los estudios. Lo que nos llevaría a pensar que el ambiente intrauterino es un factor que probablemente influya en nuestra orientación sexual. Un factor. No estoy hablando de única causa, y eso es importante determinar, ¿cierto? Estudios con gemelos también ha habido, en donde se estudian gemelos idénticos. Incluso algunos han mostrado que la orientación sexual diversa entre dos gemelos monocigóticos es congruente con el 52%. Es decir, que si uno de los dos hermanos gemelos monocigóticos es homosexual, probablemente su hermano tenga un 52% de probabilidades de ser homosexual también. Pero es muy bonito porque los dos tienen los mismos genes y solamente estamos hablando de un 50%. Es más alta que cualquier otro hermano, eso sí es evidente. Pero aún teniendo las mismas características genéticas, puede haber diversidad en cuanto a que uno pueda ser heterosexual y el otro pueda ser homosexual. Ok. O sea que podemos concluir hasta ahora que efectivamente hay bases biológicas desde la genética, desde la neurobiología, desde estudios neurofuncionales que afirman que definitivamente hay un componente biológico importante, aunque no determinante, ¿cierto? Así es, así es. Habiendo respondido esta pregunta como muy exploratoria desde los términos de la ciencia, yo quisiera plantearte otra discusión que yo la encuentro más interesante, y es, ¿cuál es el propósito de esta pregunta? O sea, ¿para qué nos hacemos la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina? Y en el propósito de para qué esta pregunta vale la pena mirar. ¿Quién se está haciendo la pregunta? ¿Para qué se está haciendo la pregunta? Pero más aún, ¿qué respuesta le va a dar más alivio a la intuición que tiene de esta pregunta? Y me parece muy chévere que traigas esa pregunta a colación, Clara, porque mira que hace unos años, cuando yo estaba por allá en la Facultad de Psicología, la profesora de Psicología Sistémica, de Terapia Familiar Sistémica, nos hizo la pregunta a los que estábamos estudiando y nos dijo, bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Los homosexuales nacen o los homosexuales se hacen? ¿Cierto? Entonces, unos levantaron la mano diciendo que se nace. Otros levantaron la mano diciendo que se hace, ¿cierto? Ella fue muy interesante porque lo que nos dijo es, ¿y para qué hacernos esa pregunta? Y ahora que me lo mencionas, creo que tiene todo el sentido. Ella en ese momento lo asumió desde una perspectiva interesante, y es que el a veces hacernos la pregunta tiene una intención negativa. Porque entonces, si se nace, entonces es bueno. Si se hace, lo podemos cambiar porque entonces, pues, depende del ambiente, y si como educamos a los niños, entonces podríamos determinar que puedan ser heterosexuales u homosexuales. Y ella nos decía, realmente, desde su punto de vista, la pregunta es irrelevante. Es decir, porque ya estamos entrando con el sesgo de evaluar mal. Eso lo conversamos tú y yo después, no necesariamente tenemos que ser como tan categóricos. A veces la pregunta puede tener una connotación interesante, ¿cierto? Y que yo como individuo, a mis 15, 16 años, me pude haber hecho la pregunta, ¿cierto? Y puede que tuviera alguna connotación o una duda, una pregunta como una connotación negativa en ese momento, pero el tratar de responderla me dio algo de tranquilidad. Pero mira qué tan interesante, porque esta pregunta entonces se la puede hacer una persona, o sea, se puede plantear en primera persona con la intención, por ejemplo, de transitar en el autorreconocimiento, en la construcción de la identidad,
con la intención de encontrar información que le permita avanzar en ese proceso de autorreconocimiento. Pero también es una pregunta que se pudiera estar haciendo un familiar en torno a la intención de comprender cuando uno de sus hijos, hermanos, hermanas, familiares está develando o está poniendo pues como en evidencia que tiene una orientación sexual diversa, por ejemplo. También pudiera pasar que esta pregunta se planteara cuando quisiéramos señalar alguna culpa o cuando lo que quisiéramos es redimir alguna culpa. Y ahí es muy importante hacernos la pregunta de ¿en función de qué me estoy cuestionando esto? En función de validar las intuiciones morales que tengo. Porque habitualmente cuando nosotros tenemos situaciones que están muy cargadas de valor o de intuiciones morales, es decir, que bajo nuestro marco de valores las hemos calificado como buenas o malas, correctas o incorrectas, las preguntas que nos hacemos casi siempre buscan encontrar evidencia en el exterior que valide lo que ya nos estamos imaginando, que valide lo que nosotros ya estamos pensando, que valide lo que nosotros pensamos que es lo correcto o lo incorrecto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un pensamiento en el que afirmo que la homosexualidad es mala, porque eso va contra natura, Exacto. lo que voy a buscar en la respuesta es que efectivamente voy a encontrar evidencia que afirme eso que yo estoy diciendo, ¿cierto? Correcto, así es. Porque lo natural, en mi pensamiento dicotómico y binario, es que lo natural es lo bueno y lo que no sea natural, entonces no es bueno. Y como vimos cuando tú mencionabas los resultados de la ciencia, pues tenemos evidencia en todos los sentidos, ¿cierto? Y no tenemos una que sea contundente y que nos permita afirmar que se tiene una orientación sexual o una identidad de género diversa porque se tiene una alteración genética particular o porque se respondió a un factor epigenético en particular. Entonces creo que es muy importante que en la pregunta de qué fue el primero, el huevo o la gallina, nos planteemos en función de qué. En función de qué nos lo preguntamos. No sé si quisieras que fuéramos como cerrando con algunas conclusiones ya que nos pudieras dar como desde lo técnico. Me parece perfecto, ¿no? Y yo creo que entre los dos podemos tener varias conclusiones interesantes. Algo que estás mencionando y que nos permite como entrar en esa etapa de conclusiones es que yo creo, Clara, que la discusión de lo natural versus lo artificial es una discusión que nos ha hecho tanto daño en muchas cosas. Incluso, yo sé, para ti como psiquiatra probablemente sea una lucha constante cuando los pacientes a uno le dicen como, no, es que me tomé estas goticas de algo natural. Claro. ¿Cierto? Como si lo natural siempre fuera mejor. ¿Cierto? Y realmente uno se pone a ver que pues, muchos medicamentos y muchas moléculas al final son átomos. Eso es lo que yo siempre digo. O sea, venga de una planta o venga de una fábrica, al final son átomos lo que nos estamos tomando. Y menciono esto particularmente es porque a veces tener que hacer esa división dicotómica entre lo natural versus lo no natural, o sea, si nazco o no nazco, puede de verdad terminar haciendo mucho daño si mi objetivo específico es herir a alguien o tratar de ir en contra de la identidad o la orientación sexual de alguien. Entonces, eso se dio en la discusión en el Congreso aquí colombiano para los que nos ven desde otras partes. Eso ha sido una discusión que ha surgido pues, antes de que la Corte Constitucional aquí aprobara el matrimonio homosexual. Y siempre llevaban artículos de si se nace o no se nace, si se hace o no se hace. Entonces, yo creo que es hora de que empecemos a dejar pasar la página en la discusión política. Si cada individuo se quiere hacer la pregunta, intentar responderla, es válido, ¿sí? Lo que sí nos tenemos que empezar a hacer la pregunta es ¿por qué queremos responderla? ¿Cierto? Y yo pues agregaría que el llamado a los profesionales de la salud a que la comprensión de si nace o se hace no se puede convertir en una razón más para generar estigma frente a pacientes o a personas que tengan alguna condición de salud. Exacto. Llámese del tema del que estamos hablando ahora o de cualquier otro tema. Correcto. ¿Alguna otra conclusión que nos quisieras dejar, Pedro? Bueno, no, yo creo que una invitación que los dos podemos hacer es, y desde 1976 es una gran invitación tenemos que empezar a preguntarnos por nuestros propios sesgos, ¿cierto? El sesgo de lo dicotómico, por ejemplo, de blanco o negro, o nazco o me hago, o es bueno o es malo, ¿cierto? Yo creo que es una pregunta que vale la pena hacerse y entender que los sesgos nos alejan un poquito más de tratar de ser humanos entre nosotros, como de ser un poquito más cercanos al humanismo, a una perspectiva más cercana.
de amar y querer a las personas por lo que son y no por la pregunta de se hicieron o no se hicieron, ¿cierto? O incluso intervenir en cuanto a la psicología, a la psiquiatría, desde el sesgo de qué es bueno y qué es malo. No, evidentemente podemos acompañar y podemos ofrecer acompañamiento de muchas maneras, pero tratando de haber desmontado al menos un poco nuestros sesgos. De acuerdo, yo le agregaría a ese también la invitación a la conciencia de no generalizar, ¿cierto? No generalizar porque cada una de estas experiencias es individuales, no hay ninguna que se pueda replicar, no hay ninguna que se pueda universalizar. Entonces la invitación a comprender que este es un asunto absolutamente único, ¿cierto? Propio, la identidad de género, el autorreconocimiento en muchos sentidos es de la persona, no se puede generalizar. Con eso entonces terminamos nuestro segundo episodio, disfrutamos muchísimo este tiempo. Pregunta Esperamos antes de terminar. También. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ni el huevo ni la gallina. Correcto, así es, ni el huevo ni la gallina. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Chao.